Las Pero resonancias llegan con delay. bueno, como, como decía Nati, eso, muy contentos de estar en el Antón y de tener acá invitades de lujo, que ya son parte del Antón en todas las ediciones. Tenemos, por un lado, gran parte del Antón se organiza desde los EDIs del Normal 5, que son EDIs de educación popular, y desde esos EDIs siempre estuvo muy vinculado todo el espacio de Panuelos en Rebeldía, porque muchos participantes de los EDIs, docentes, eran de Panuelos también. Todos los Antones, sí, creo que desde el origen, que hay articulaciones y que viene el Isauro, y tenemos distintos encuentros con el Isauro, y este año que creo que con la Miguelito, con Ternura Rebelde, es por ahí el primer vínculo, que también está bueno cuando se agranda la familia. No sé si la Miguelito ahí nos va a decir que hay una experiencia antes de la que conocemos, pero bueno, estamos muy contentos de estar así agrandando la familia en ese Ah, sentido. Y bueno, este, acá la idea parte de esas cosas, esos nuevos climas que nos tenemos que ir acostumbrando. También es un desafío para la educación, la virtualidad y para muchas dinámicas y propuestas que tenemos desde la educación popular. Y un poco le tenemos que ir encontrando el clima a este encuentro, que queremos que tenga más una lógica de encuentro y menos de panel. Ahora les vamos a contar un poco la dinámica, pero vamos a ir viendo, pero la idea es que sea flexible, que nos vayamos sintiendo cómodos. Este, pero bueno, si les parece ya arrancamos con una de las experiencias. Vamos a hacer primero una presentación cortita de las experiencias, como para que todos conozcamos bien de qué se trata, como si fuesen 5 minutos por experiencia. Y después ya vamos a meternos con esa pregunta, ¿no? De cómo están llevando. Bueno, vamos primero con una presentación, ¿no? Después con la pregunta. Bueno, empiezo yo. Este, bueno, yo soy maestra del Isauro Arancibia. El Isauro es una escuela pública que se empezó a construir a partir del encuentro entre los docentes y los estudiantes, ¿no? Los estudiantes que fueron llegando a la escuela, a esa convocatoria original, que fue un centro educativo, que es una de las opciones que hay para los jóvenes y adultos, un pedido de la CTA para las mujeres de AMAR, el Sindicato de las Trabajadoras Sexuales. Ahí fue una docente, fue Susana Reyes, que es sobreviviente de un campo de concentración durante la dictadura, y de ese encuentro empezó a salir, a surgir y a crearse y a desarrollarse esta escuela que hoy ofrece educación a 400 bebés, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en situación de calle. De ese encuentro, de la centralidad de ese vínculo, es que se pudo ir armando todo lo necesario para que esta escuela aloje al que llega, con las necesidades que llega, y en lo concreto se fue armando cada una de las instancias que hay en el Isauro que permite que esto se produzca, ¿no? Cuando los pibes llegan con... las mujeres de Amar le dijeron a Susi que había muchos pibes en el año 98, había muchos chicos y chicas que no estaban yendo a la escuela, que vivían en Constitución, y fueron juntas a buscarlos. Y les dijeron que había una escuela que los estaba esperando. Fueron los pibes y pibas en situación de calle los que se apropiaron de esta escuela y venían con sus bebés. Entonces fue necesario gestionar
y batallar, porque todo esto que yo les voy contando, que ahora parece algo que fluye, fue una construcción y una lucha y una disputa política de estos 22 años. Por eso tenemos, o sea, a partir de esta necesidad es que gestionamos el jardín maternal, como los pibes y pibas venían con sus hermanos de calle, que pueden ser niños y niñas entre 6 y 14 años, y la educación de adultos no los incluye, se gestionó el grado de nivelación. Eh, Como estos pibes y pibas que venían a la escuela pedían quedarse más tiempo en la escuela, y de hecho se quedaban todo lo que podían, ¿no? Los horarios de educación de adultos son de 2 horas los turnos, y en un momento se desdobló en 3 turnos el Isauro, y los pibes y pibas se quedaban desde el primero hasta el último. Es que se armó esta propuesta de escuela primaria para jóvenes y adultos de jornada extendida, que significa que el que llega puede estar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ¿no? Pensando este sujeto, este joven que llega a la escuela, lo que necesita es venir a la escuela, no 2 horas porque tiene que ir a trabajar o tiene otras obligaciones, ¿no? Eh, Armamos un área de una escuela de formación para el trabajo. Empezamos con unos talleres de oficio y después nos dimos cuenta que con los talleres de oficio solos no alcanzaba, que había que trabajar otras cosas para que este pibe que primero llega y se transforma en estudiante pueda también transformarse en un trabajador, ¿no? Que no es solamente aprender un oficio, hay que aprender un montón de cosas que son generaciones y generaciones que nunca accedieron ni vieron a nadie, ni a sus padres ni a sus abuelos laburar. Y bueno, entonces en ese acompañamiento vamos trabajando, ¿no? ¿Qué vas a hacer con la guita que cobras? Para poder ganar esta guita vas a tener que laburar tantas horas. Hay todo un laburo de acompañar en este proceso. Y también hay una escuela de arte y movimiento enorme, con muchísimas ofertas, porque nos dimos cuenta que que el arte eh, es un derecho, ¿no? El derecho a la metáfora también. Nos fuimos dando cuenta que no se puede garantizar un derecho solo, que para poder garantizar un derecho teníamos que empezar a articular con otros actores para poder tener un enfoque integral, un abordaje integral, sobre todo de esta problemática, que tiene factores materiales como la falta de casa, pero también tiene un montón de factores subjetivos que tienen que ver con la autopercepción, por ejemplo, que tienen nuestros estudiantes, que se miran muchas veces con esa mirada con la cual los estigmatiza TN, ¿no? Ellos son los culpables de lo que les pasa, ellos se definen a sí mismos como cachivaches, o, o distinta manera, un desastre, piensan que ellos merecen ser excluidos. Entonces, bueno, estos son los pilares del trabajo de Lisauro. En primer lugar, la centralidad del sujeto pedagógico en este encuentro entre los docentes y los estudiantes. El trabajo en red, ¿no? La construcción colectiva, constantemente los docentes reuniéndonos, poniendo en duda las certezas, volviendo a pensar cada una de las intervenciones, cada vez que hace falta, o sea, una vez por semana tenemos una instancia, pero es permanente. Nadie responde solo, nadie resuelve solo. Una confianza en esta construcción colectiva, este, una certeza de que la única manera es en el trabajo colectivo.
Bueno, y con posicionamientos que hemos ido construyendo a lo largo de estos años, que tienen que ver con esto, con la educación popular, ¿no? Como posicionamiento ideológico, de la perspectiva de género, de un posicionamiento también con respecto a, eh, a lo que comemos, con un posicionamiento con respecto a cada una de las cosas que vamos ofreciendo a nuestros estudiantes. Quedo acá y después charlamos a partir de las preguntas, si les parece. Buenísimo. Aprovechamos que ya se fue sumando bastante más compañeros para volver a contar, ¿no? Estamos en el marco del Antón, haciendo un encuentro de educación popular, donde tenemos tres espacios invitados que se están ahora presentando brevemente para después discutir. Recién se presentó que vinieron Lila y Lara de Lisaura Arancibia, y ahora hacemos así. La idea es, o sea, cada espacio es como para hacer un encuentro en sí, son espacios que tienen un montón para contar, pero la idea es que hagamos primero como contextualizaciones breves para después poder empezar a circular unas preguntas y que se vaya generando el intercambio entre todos. Entonces, ¿les parece que seguir contando un poco, no sé, los de Pañuelos en Rebeldía? Bueno, yo soy Elsa, de Pañuelos en Rebeldía. Pañuelos en Rebeldía nació en la Universidad de Madre de Plaza de Mayo en el 99. Y de ahí, en el 2003, nos fuimos a un espacio recuperado en Pompeya. Eh, bueno, el espíritu nuestro estaba con Freire y los derechos humanos, y sobre eso, ¿se está escuchando? Sí. Sí, se escucha. Hay una breve como interferencia, no sé si a ustedes le pasa, pero sí, se escucha, se escucha, se escucha. Sí. Bueno, y partimos de trabajar en Cava a empezar a ramificarnos por el resto del país en equipos, en pequeños equipos, con un equipo madre que forman educadores populares sobre la base de los principios de Paulo Freire, su pedagogía. En este momento formamos parte de las feministas de la Via Yala, y eso nos articula con toda Latinoamérica. Formamos parte de la campaña por el derecho al aborto, contra la campaña contra las violencias, y bueno, ayúdame Iván a presentar. Sí, hola, soy Iván de Pañuelos en Rebeldía también. Yo vivo en Rosario, soy mexicano, pero vivo en Rosario. Solo podría agregar que de entre las cosas que llevamos adelante ha estado siempre el taller de formación de formadores y formadoras en educación popular, el cual también hace poco tuvimos la experiencia de la red de educadores y educadoras populares, el encuentro red de educadores y educadoras populares, que fue hace el mes antepasado, donde ratificamos esta interconexión latinoamericana en diversas modalidades para pensar la educación popular. Sería por el momento eso. Gracias. Ah, me llegó, pensé que me llegó. ¿Se está escuchando? Porque me aparece el cartel de internet inestable y me da dudas. Bien, buenísimo. Gracias. La idea es
digo para todos los que están, si quieren vayan anotando preguntas, ya sea para hacerlas después o las van dejando en el chat. Ahora igual escuchamos a Santi de Ternura Rebelde, para que nos cuente un poco el contexto de la experiencia, qué experiencia es, y ya después nos metemos con las preguntas a intercambiar entre todos. Bueno, hola a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Santiago, yo formo parte de Ternura Rebelde y ahora voy a hacer una explicación medio enredada para poder contarles un poco de qué se trata la experiencia, ¿no? Porque Ternura Rebelde es un espacio, una cooperativa de educadores y educadoras que buscamos promover reflexiones, debates y divulgar ideas en torno a la problematización del adultocentrismo desde una perspectiva pedagógica, ¿no? Y desde la educación popular. Y Ternura Rebelde está vinculado a la Miguelito Pepe, que es un colectivo de educadores y educadoras que en proyectos concretos acompañamos procesos de participación protagónica de niñas y niños de sectores populares. Y desde la Miguelito Pepe acompañamos la creación de la Asamblea Rebelde. Entonces esto parece que es un acertijo. La Asamblea Rebelde es una organización de niñas y niños de Villa Fátima, de Barrio Fátima, que queda en Villa Soldati. Si se quiere, esa es la experiencia más concreta desde la cual vamos reflexionando en torno a los aprendizajes y los desafíos que tenemos como educadoras y educadores populares. La Asamblea Rebelde, como les decía, es una organización de chicas y chicos. Y en ese espacio, quienes somos educadores o educadoras, acompañamos con una orientación político-pedagógica el proceso de participación y organización colectiva de esos chicos y chicas. Tiene... Perdón, Nico, me hiciste reír. Nunca mejor dicho, una mamushka. Tiene en ese grupo de chicos y chicas entre 9 y 17 años, como para que se ubiquen. Y básicamente lo que hacen es encontrarse y disfrutar de encontrarse y promover proyectos colectivos. Surge a fines de 2014, ahí en un campamento, las chicas y los chicos le pusieron el nombre Asamblea Rebelde. A su vez, cada una de esas letras de rebelde tiene un significado en sí mismo, ¿no? La R es de responsabilidad, la E es de esperanza, la B corta es de valentía, y de la valentía es que ese rebelde se escribe con B corta. La otra E es de expresión, la L de lucha, la D de derechos y la última E de explosión. Pero también una de las chicas, Florencia, en una oportunidad, cuando estaba presentando su organización ante un grupo de personas, en ese momento tenía 12 años, ella mientras contaba el significado de rebelde decía, la última E es de explosión, pero en realidad esa tendría que ser la primera E, y no la última. Porque primero tenemos que explotar para después poder ir logrando las otras cosas que vienen acompañadas en el nombre. Y yo lo que agrego a eso, que me parece muy significativo, es que al mismo tiempo que esa asamblea se llama rebelde, y que por lo tanto, así como mal y pronto podríamos pensar que entonces lo que se promueve es la mal llamada anarquía, porque las niñas y los niños que son rebeldes lo que hacen es justamente desoír la autoridad o desoír las normas, o desoír las lógicas más organizativas. Ese nombre que ellas y ellos le pusieron, que es rebelde, tiene por primer palabra la R de responsabilidad. Y ese nos parece que es uno de los desafíos que fuimos llevando adelante en el proceso del proyecto concreto. Promover la responsabilidad en niñas y niños, que pareciera ser que desde las nociones hegemónicas o desde la mirada hegemónica de infancias o de niñez, la responsabilidad es mutuamente excluyente con la niñez, ¿no? Pareciera ser que la responsabilidad es algo propio del mundo adulto. Cuando, bueno,
la vida cotidiana de las niñas y niños en general y de sectores populares en particular, confirma que la responsabilidad habita su cotidiano. Con esto cierro, desde esa experiencia, lo que han hecho esas chicas y chicos son múltiples proyectos, algunos recreativos, como puedan ser campamentos, salidas, eventos, otros más culturales o deportivos o artísticos, como ser, bueno, espacios de fútbol, revistas, cortos, hicieron un programa de radio, y también promovieron, junto con la Miguelito Pepe, acciones políticas concretas, como ser el gritazo por el protagonismo de la niñez, que se hizo en 2017, el niñetazo, que hicieron las chicas y los chicos con otras organizaciones en 2018 frente al Congreso, para exigir por sus derechos en general y por el derecho a participar. Bueno, y distintas iniciativas del estilo. Básicamente eso, y dejo ahí para no extenderme mucho más. Gracias por la invitación y por este espacio tan bonito para pensar y reflexionar en conjunto. Buenísimo. Bueno, la idea, salvo si ahora van surgiendo preguntas, vayan diciendo, anotándose. La idea por ahí ahora, la primera pregunta para poner sobre la mesa y conocer un poco más, ya que conocemos ahora un poco las experiencias, es cómo se empezó a dar nosotros las convocamos porque consideramos que son todas experiencias de educación popular y nos interesa saber, pensar en los nuevos desafíos que tiene la educación popular en pandemia, tipo, qué cosas se les presentaron, cómo las enfrentaron, reponer un poquito de cada experiencia sobre eso, y ya ahí ya vayamos empezando a intercambiar, anotar preguntas si surgen. También si surgen preguntas para conocer más sobre algo de las experiencias que fueron nombrando y no se entendió, un montón de cosas de las que nombró Santi, ya que Ron dijo la palabra explosión, a mí adultocentrismo me explotó la cabeza, todas esas cuestiones, como hay un montón de cuestiones ahí que está bueno para indagar, pero bueno, primero eso, ¿cómo fueron los nuevos desafíos de la educación popular en la pandemia? Si quieren repetimos un poco este orden, vamos primero con Elisauro. Bueno, voy yo y Lila me ayuda. Y cualquiera me interrumpe. Me parece interesante esto de pensar en educación popular en pandemia, pensando en educación popular en no pandemia muy chiquito, pero si ponemos en el centro de la escena al sujeto pedagógico, que son los pibes y pibas que están en situación de calle, con sus ranchadas, sus familias, algunas con techo, otros no, otros girando o en hoteles, con más o menos panzas llenas. La pandemia lo que hizo fue evidenciar esa situación de derechos vulnerados, y ahí la escuela, siempre laburando desde el reconocimiento de nuestros pibes, desde un enfoque de restitución de derechos, desde validez de la palabra, de la construcción con ese otro y con otra, y desde nuestra, o sea, así como tienen el derecho a la educación, nosotras como docentes tenemos la obligación de llevar adelante una enseñanza con sentido que pueda garantizar ese derecho. Y con todas esas preguntas avanza la pandemia y la importancia del cuidado de la salud y de cómo sostenemos la escuela. Esto que decía Lila hace un rato también es interesante, que es que si consideramos que los derechos, esta idea de que cuando se cae un derecho, se vulnera uno, se vulneran todos, ¿cómo hacemos para poder seguir sosteniendo el derecho a la educación en el marco de que otras instituciones también tengan que seguir haciendo su parte para que nosotras podamos también hacer la nuestra? Entonces, ¿cómo reponemos el trabajo en redes? Que eso en la virtualidad y en este contexto es muy difícil. Y lo que nos tocaba a la escuela tenía acá como cuando empezó esto de la pandemia dijimos, bueno, ¿cómo hacemos?
Yo en particular participo del nivel secundario del Isauro. El Isauro tiene, además de múltiples espacios, desde dispositivos de acceso a la justicia para garantizar la documentación de estudiantes y espacios de salud, tiene nivel inicial, nivel primario para jóvenes y adultos y nivelación para niños y niñas, y también tiene nivel secundario. Todo esto, como decía Lila, que se fue empezando a armar a partir de encontrar la demanda y la necesidad de nuestros y nuestras estudiantes para poder ir avanzando en su escolaridad. Y lo que hicimos en la secundaria fue, nos hicimos unas preguntas cuando empezó todo, que las voy a leer para traer las voces de mis compañeros, que decían: ¿cómo mantenemos vivo el fuego de la escuela? ¿Cómo trabajamos en equipo? ¿Cómo armamos el formato de cursada? ¿Cómo adaptamos el diseño curricular? ¿Qué enseñamos que tenga sentido en este momento? ¿Cómo construimos el encuadre de trabajo y el vínculo pedagógico? ¿Cómo construimos el imaginario del regreso? Y era indispensable hacerles saber a nuestros y nuestras estudiantes que la escuela existía ese espacio, aunque no pudieran ir al edificio a transitar por las aulas. Lo primero que hicimos fue acercarles unos cuadernillos que sacó Nación de Seguimos Educando, porque ese material existía. El Isauro entrega mercadería, bolsones alimenticios como las escuelas, cada 15 días, con la particularidad de que se nos llenó el barrio. O sea, todo el barrio se acercó a la escuela a buscar, y después, para poder ser cuidadosos en eso, se empezó a hacer un delivery de alimentos. Nunca antes visto una escuela que lleva la comida a cada lugar donde sus estudiantes estén. Y en eso empezamos también a distribuir material pedagógico para que le diera ese sentido escolar. Y lo que tenían esos cuadernillos era que era difícil poder convocar a que hicieran ejercicios y nosotros poder corregir también eso. Entonces se nos fue armando la idea de que teníamos que llevar adelante cursadas virtuales con el diagnóstico de que había dispositivos para poder hacerlo. Y empezamos una cursada por materias. Algunas las hicimos por grupos de WhatsApp, otras con un vínculo docente-estudiante más individualizado, pero lo interesante de eso es que sostuvimos todo el tiempo la atención en el vínculo, en el acompañamiento, en cómo aparecen sus situaciones de vida en cada una de las propuestas que llevábamos adelante. Y hace un rato hablábamos con Lila que la propuesta de lo escolar es también muchas veces una excusa para la propuesta del vínculo humano, de la necesidad de encontrarte con un otro, con una otra en este contexto tan difícil, y nuestras estudiantes, no sé, en los contextos más adversos de muertes de sus familiares, de preocupaciones, nos agradecen por la tarea que les llega para encontrarse ahí enmarcados y enmarcadas en la escuela, en una consigna, en un compartir, en un ser estudiante también, por decir alguna cosa. Un montón. Bueno, vamos así por experiencias y después hacemos las preguntas, así el intercambio en general en torno a esta pregunta, si les parece. Entonces seguimos un poco con pañuelos, si quieren hacer algún recorte. Si quieres decir alguna cosa, Elsa, y quieres comentar. Bueno, como quieras. Nosotros empezamos a sentir el golpe del aislamiento. Y entonces, esto de conectarnos por pantalla nos costó un montón a algunas, sobre todo a los más grandes. Primero porque no sabíamos, después porque tengo apagado el micrófono. Después porque nos teníamos que organizar de otra manera, y le encontramos la vuelta porque en realidad nos acercó en algún aspecto más, porque pudimos trabajar con gente de otros países sin tener
el apuro, la incomodidad y el malestar de tener que conseguir pasajes, porque nosotros nos solventamos a nosotros mismos, nosotros no tenemos sponsors, no tenemos quien nos dé un apoyo económico, entonces traer una persona de lejos es complicado. Entonces encontramos como ese valor, el no separarnos por la pandemia, sino que nos unimos más. Y eso se vio en el encuentro feminista, en que dijimos cómo, y este encuentro que no va a ser presencial, ¿qué vamos a hacer? Bueno, fue mucho más emocionante, o tan emocionante como el encuentro presencial. Eso no quiere decir que yo esté valorando la virtualidad. A mí me parece un espanto, porque nos está quitando la posibilidad del contacto, la posibilidad de, no sé, de tener otras, como dijo Lu hoy, otras miradas, otras maneras de conexión. Y bueno, y esto nos pone rígidos, nos pone nerviosos, tiene un montón de inconvenientes. Pero bueno, nos relaciona. Y encontramos que podíamos hacer más de lo que se hace habitualmente. A nosotros, por ejemplo, a mí en particular y a mi compañera Patricia Delfino, nos trabó el trabajo de alfabetización con unas muchachas del movimiento FOB, porque nosotros teníamos un contacto, habíamos logrado un contacto muy estrecho con ellas. Durante 3 años nosotros trabajamos lo vincular, el lenguaje, la escritura, y de repente nos quedamos casi sin nada. Ellos se volvieron a conectar para el encuentro de mujeres, el plurinacional, y entonces algunas sí tuvieron contacto, pero la mayoría no. Bueno, en eso nos trabó y nos molestó bastante. En lo demás fuimos sorteándolo bastante bien. Y tratamos de que nuestros estudiantes que no pueden estar presencialmente tengan algún contacto con bibliografía. Tenemos una página, se armó la página, se armó el grupo de comunicación, y eso va transmitiendo un montón de saberes, aunque no estemos presencialmente. Iván, si podés seguir, digo, por ahí. Gracias, Elsa. Sí, espero se escuche bien, porque estaba inestable. Iván, se te escucha un poco entrecortado, tal vez por ahí decía un compañero Matías acá, que hablar un poco más lento, a los fines de que si hay algún corte se pueda escuchar como toda la palabra. Sí, me doy cuenta que dice conexión inestable, así que al menos me voy a tratar de estabilizar yo. Bueno. Quizás lo otro que podés probar, Iván, es apagar la cámara, aunque sea medio feo. Sí. Ahí estará un poco mejor. Por ahí ganás conectividad ahí va. Sí. Bueno, mejor que no me vea. Complementando lo que comenta Elsa en este panorama y atendiendo a la pregunta, que es que se puede hacer educación popular en tiempos de pandemia, viendo el panorama que nos plantea la compañera, estamos viendo en que sí, pero con límites. Y estas limitaciones son en esos elementos de la educación popular que le dan a veces mucha vitalidad o posibilidad o viabilidad en determinadas actividades o en determinados casos. Si pensamos en el concepto de educación popular o tratando de definirla, si estamos pensando que es la posibilidad de analizar críticamente y sistemáticamente nuestras prácticas para pensar en reforzarlas y construir otras prácticas transformadoras,
creo que sí hemos hecho eso en cierta medida. El encuentro red de educadores y educadoras populares que tuvimos congregó una cantidad inusitada, récord de organizaciones sociales, no solo de Argentina, sino de toda América Latina, incluso de Kurdistán, que fuimos capaces de encontrarnos en torno a compartir nuestras experiencias sobre el trabajo práctico que hacemos concretamente en los espacios y territorios en los que estamos desarrollando. Tuvimos la posibilidad de encontrarlas y pensarlas y de reflexionar sobre las mismas. Incluso estamos pensando en registrarlas, como lo que hicimos, y en un momento dado analizarlas de forma más interpretativa, hacer una sistematización de la misma con un análisis teórico más profundo para poder tener nuevas herramientas que nos ayuden a nuevas prácticas. Entonces, en ese sentido, creo que sí se ha hecho educación popular, pero se han tenido las limitaciones de esos elementos que siempre nos hemos valido de ellos como grandes herramientas, como el cuerpo, la complicidad, el gesto, el abrazo, la pedagogía del apapacho, ¿no? Como que ha faltado un poco ese elemento, que bueno, no dudamos en que pronto podemos recompensar eso perdido. Y también hemos acompañado algunas cosas en las que sí se ha tenido que estar presencialmente, como en Guernica, o en algunas asambleas ambientalistas ante esta emergencia que se ha generado por las quemas en Rosario y en Córdoba. Y se está buscando que esta gran aglomeración de personas interesadas que se ha armado pueda analizar políticamente la lógica capitalista que viene detrás de estas problemáticas. Y creo que ahí hay educación popular. Es todo, gracias. ¿Voy yo nomás? Bueno, buenísimo. Dale, dale. Bueno, gracias por las compartidas. Es bastante complicada la pregunta que nos proponen, y yo le estuve dando vueltas, y ahora también de escuchar a los compañeros le sigo dando vueltas, porque ustedes dicen, ¿cómo es la educación popular en pandemia? Y ahí ya hay una afirmación anterior, que es que la educación popular es en pandemia. Y yo no quiero decir que no es la educación popular en pandemia, porque estamos haciendo, de hecho recién los compañeros contaban, pero yo creo que en su sentido, digamos, integral, no es en pandemia la educación popular. Porque recién contaban un poco, ¿no?, de cuáles son cuál es el sentido de la educación popular. Y si vamos ahí como al hueso de la cosa, quienes hacemos educación popular estamos buscando transformar la realidad. Y en pandemia y en virtualidad, que no es lo mismo pero es peor, es muy difícil construir. En tal caso lo que podemos hacer es sostener. Pero lo que se sostiene es sobre la base de lo que ya hay construido antes de la pandemia. Y me parece que es un poco eso lo que nos fue pasando, lo que nos está pasando a las diferentes experiencias de educación popular. Que lo que estamos pudiendo hacer es sostener aquello que ya habíamos podido construir en ese antes. Por supuesto que como nos queman las manos y el deseo por cambiarlo todo es muy grande, vamos inventando cosas y se nos ocurren cosas y de repente resulta que la virtualidad es una mierda, pero alguna que otra ventaja te da, porque en una hora resolvés lo que antes resolvías en 3, si contabas en el medio el tiempo de viaje de ir y volver a un lugar para reunirte, por solo decir una tontería, ¿no? O como recién contaban Elsa e Iván, te da la posibilidad de juntarte con compañeras o compañeros que están en lugares absolutamente distantes,
no solo dentro de nuestro país, sino afuera. Entonces, en ese sentido, nos dio algunas posibilidades que no hubieran tenido lugar. Pero yendo puntualmente a lo que venimos intentando construir en nuestra experiencia, y que tiene que ver centralmente con una educación popular con niños y niñas, lo que quisiera por ahí traer a la reflexión es el acumulado histórico y la construcción de conocimiento que tuvo lugar en las múltiples experiencias de educación popular que estaban y están dirigidas a niños y niñas. Porque como sabemos, la educación popular nació pensada y dirigida para el mundo adulto. De hecho, en gran medida, la historia de la educación popular es la historia de una pedagogía emancipatoria dirigida al mundo adulto. Porque cuando nació la educación popular, e incluso todavía hoy, a muchos y a muchas nos cuesta convencernos de que las niñas y los niños son sujetos políticos y por lo tanto son agentes del cambio social, ¿no? La educación popular nace dirigida al mundo adulto, no solo por su vínculo con la educación de adultos y con la alfabetización, sino también porque surge ligada a las luchas populares y a ese deseo de cambiarlo todo desde sus principales sujetos políticos, que históricamente fue el varón adulto. Tras muchas luchas, las mujeres y las disidencias están abriendo, digamos, lugar a fuerza de mucho trabajo, y las niñas y los niños en general no vienen siendo tenidos en cuenta desde ahí. Entonces, si en ese general no se contempló tanto a las nuevas generaciones como sujetos políticos, sí han tenido lugar en múltiples experiencias. Y algo que es una constante, por ejemplo, en nuestro país, tomando el movimiento nacional Chicos y Chicas del Pueblo, que seguramente muchos conozcan, o en otros países de América Latina, lo que son las experiencias de los movimientos populares de niñas, niños y adolescentes trabajadores, es una constante que en esas pedagogías emancipatorias, como base del vínculo educativo, está la ternura. Y la ternura tiene que ver con el encuentro afectivo con el otro. Eso que la pandemia nos impide. Tiene que ver con el abrazo, con la contención, con la mirada, no con la computadora. Mucho menos con la falta de conectividad. Entonces, de sostenerse en el tiempo esta situación, yo creo que es muy complejo que se pueda seguir sosteniendo y seguir profundizando las experiencias de educación popular con niñas y niños, porque además, y con esto voy cerrando para no tomar mucho más la palabra, si algo puso de manifiesto la pandemia es que el mundo adulto de nuestras sociedades no puede ver a los niños y a las niñas más allá de como estudiantes. Porque las políticas públicas que tuvieron lugar, por cierto, dejando absolutamente que desear, las políticas públicas que tuvieron lugar desde el Estado tienen que ver con intentar acompañar la experiencia educativa. O sea, todo lo que se dirigió al mundo de las infancias desde el Estado tuvo que ver con su participación en el mundo de la escuela. Y podríamos decir que con tratar de que se alimenten, ¿no? Como si alimentarse e ir a la escuela o estar vinculado con la escuela fuera suficiente para poder vivir una infancia. Y lo cierto es que en la pandemia los abusos infantiles al interior de las casas se multiplicaron, o por lo menos el martirio y la pesadilla que significa para esos chicos y chicas se multiplicó exponencialmente porque están 24 horas con sus agresores o con su agresor, y a la vez los espacios comunitarios, las escuelas, las instituciones que cobijaban, que abrazaban y contenían, desaparecieron por razones lógicas. Entonces, esta situación es insostenible en el tiempo. O tendremos que correr muchos riesgos contagiando
y contagiándonos, o la situación se va a seguir insostenible para las chicas y los chicos. Perdón, yo quisiera intervenir con lo que dijo Santiago, porque en realidad estamos hablando de educación popular, pero creo que la educación es casi insostenible en este panorama y se le está ignorando además. Se está transmitiendo un modelo viejo y no se consulta otro tipo de experiencias, o no, se dejó ahí, se terminó. Y sin embargo, también a través de estas experiencias de educación popular, hay algo que ocurre que no ocurriría si no estuvieran, ¿no? O sea, para los niños y niñas que reciben el cuadernillo armado por su maestra de nivelación, con un enfoque integral que no solamente habla de los contenidos, sino que apela a lo lúdico, a su emocionalidad, la presencia que tienen los maestros y las maestras en la vida de los niños y de las niñas en el Disauro, permiten que se puedan viabilizar también denuncias o otro tipo de intervenciones. O sea, me parece que lo interesante y que hay que rescatar de nuestras experiencias es todo lo que posibilitan que no estarían si no estuvieran, ¿no? O sea, es un panorama durísimo, pero sin embargo, para un pibe que recibe la llamada de su maestra, un cuadernillo hecho especialmente para él, que contempla el cumpleaños de su compañerito, cuando él está viviendo en una ranchada o él está viviendo en un hotel, es revolucionario y es transformador en su vida, ¿no? Y me parece que es importante que nosotros a los compañeros que están estudiando, el mensaje que les transmitamos es ¿no? De que es verdad, las cosas son durísimas, pero sin embargo, siempre hay algo para hacer, y siempre hay algo para hacer cuando uno está posicionado en ese lugar, que es el compromiso, es la posición a partir de la educación popular, ¿no? Yo realmente quiero que todos los estudiantes del Normal 5 rescaten esto, ¿no? Me parece que es importante. Adhieron un 1000% y gracias por ponerle un paño de optimismo a todo mi pesimismo. Gracias. ¿A alguien le gustaría? Está buenísimo cómo se empezó a tejer, porque la idea es eso, que sea un encuentro, ¿no? Que se vayan comentando, discutiendo, hablando, interpelando, y invitamos a quienes están ahora más callados también a hacer preguntas, comentarios, opiniones. En el Zoom el silencio es tan grande que cuesta más habitarlo, además, ¿no? Eso ya que... Bueno, por el chat no está viendo más, no está viendo intercambio. Hola, ¿qué tal? Soy Lucas de PEP. Y bueno, nada, como para comentar algo, para tirar, porque bueno, el silencio nos está matando a todos. eh, me interesó mucho esto de la tecnología, ¿no? Eh, Cómo la virtualidad tiene sus lados positivos, tiene sus lados negativos, pero sobre todo, creo que o sea, me surge esto de la necesidad de pensar las potencialidades que puede llegar a tener, ¿no? Como un instrumento o algo que nosotros podemos agarrar para llevar a cabo la tarea de enseñanza o lo que fuere. Y bueno, como pregunta, sería si más allá del Zoom, que sea como un medio de comunicación,
qué formas fueron encontradas durante la cuarentena, ¿no? ¿Qué les permitió la virtualidad que antes no se tenía en cuenta, ¿no? ¿Qué descubrimientos hicieron? Más allá de esto del Zoom, de que sea una forma más fácil de comunicación, no sé, masiva, en largas distancias, etc. Por ejemplo, nosotros nunca tuvimos tanta información sobre dónde ubicar a nuestros estudiantes como ahora, ¿no? O sea, nosotros tenemos una población que está en movimiento casi permanentemente, los celulares todo el tiempo los pierden y es muy difícil seguirles el rumbo. Y sin embargo, los maestros y las maestras hicieron un laburo muy fino y tienen unos Excel con toda la información y para poder ubicar a todos los pibes. Si no es a él, es al vecino, a la madre, eso es algo que logramos con mucho trabajo, pero a partir de esta necesidad, ¿no? Tener muchísima más precisión para poder encontrar a todos nuestros pibes que viven uno, bueno, aparte con la pandemia se fueron a muchar a la casa del tío, de la abuela, qué sé yo, tenemos pibes en Ezeiza, en Matanza, en qué sé yo, en Cava, un montón, en distintas ranchadas, hoteles, eso me parece que es algo. Y bueno, todo esto de los cuadernillos y todo este trabajo que se han mandado los también maestros y maestros para lograr esa presencialidad concreta con este pibe. Y los pibes y pibas, hemos pedido celulares a todo el mundo, los hemos repartido, pero se juntan para los martes y jueves, que son los días que, por ejemplo, la primaria de jóvenes y adultos tienen clase, se juntan en una habitación de un hotel o en una esquina para poder hacer la tarea y estar en contacto, ¿no? Eso es algo que rescato y que me parece maravilloso de lo que está pasando. Claro, yo lo que rescato de nuestro diálogo es que acá el fundamental elemento es el maestro, o es la persona que se acerca a transmitir conocimiento, porque es eso lo que rescata al pibe. Me parece que es eso. Entonces, sí, nos ayuda la virtualidad en algún aspecto, pero fundamentalmente tenemos que considerar que somos los seres humanos los que vamos a cambiar las cosas y no la virtualidad. Eso es lo mismo que estás diciendo vos. Sí, sobre todo yo pensaba en la vuelta, por ejemplo, ¿no? Cuando en la normalidad, entre comillas, vuelva, que no se deseche esto que se estuvo descubriendo durante la cuarentena, un ejemplo es el uso de la virtualidad, ¿no? Sino que se lo tome y se lo reutilice con un fin, ¿no? Bueno, no sé si algún compañero o Hola, compañera quería perdón. agregar algo más. Comparto una pregunta que puso un estudiante, Sí, Matías. escucho. A ver, Iván, ¿querés probar de vuelta a hacerlo de la cámara? A ver si va mejor. ¿Vos querías agregar algo más? Sí, es un desastre esta conexión. ¿Se escucha?
Sí, sí. Ahora ya no. No. Ah, sí, qué bueno. Sí, porque siento que no me escucho. No, Yo no, les escucho bien. Ah, ya no. Yo les escucho bien, pero creo que a mí no. si estás hablando, Iván, no se le está escuchando en este momento. Bueno, dice que va a volver a hablar en un rato cuando se estabilice internet. Hola, ¿yo puedo hacer una pregunta? Buenas tardes a todos, primero. Por ejemplo, en el caso de si hay si se entera, ¿no?, de algún maltrato que hoy se sabe, ¿no?, que aumentaron, en este contexto de pandemia, ¿cómo hacen para poder llegar a acompañarlos a estos chicos? ¿De qué manera, no? Porque si no se puede presencial, ¿cómo es que hacen? Si las autoridades, si ustedes tienen, o sea, la posibilidad de llegar a las autoridades que se tienen que hacer cargo, ¿no? ¿Cómo hacen en este contexto? O si tienen también, ¿no?, la manera de, quizás no se enteran, pero yo creo que también en la virtualidad estos casos se ven. Bueno, si me permiten, tomo un poquito la palabra en función de este interrogante, que me parece clave porque, retomando un poco lo que comentaba antes, uno de los indicadores, ¿no?, de esta pandemia que da cuenta del carácter totalmente adultocéntrico de nuestras sociedades y que desconoce las vidas de niñas y niños, tiene que ver con esta idea de que no hay nada mejor para un chico o para una chica que estar en su familia y en su casa. Y algo que sabemos es que para muchísimas niñas y niños, el peor lugar donde van a estar es en su casa, porque en su casa hay violencias de todo tipo, y digo que da cuenta del carácter adultocéntrico de nuestra sociedad, porque no solo no se invitó a grupos organizados, a voces de chicos y chicas o incluso estudiantes a ser parte de las decisiones que se iban a tomar o a revisar las decisiones que se tomaron, no solo no se los invitó, sino que en ningún momento se fue un problema. Porque se supone que las personas adultas estamos capacitadas para decidir por. Y la realidad es que fue prácticamente nula la campaña que se podría haber hecho como para difundir a dónde acudir en caso de saber de una situación de violencia. Porque producto de la lucha del movimiento de mujeres y disidencias, hoy prácticamente todo el mundo sabe que si conoces un caso de violencia de género, podés llamar al 144. Por poner una situación, por supuesto que eso en sí mismo no resuelve, pero por lo menos hay un recurso que se ha masivizado. Existe, por ejemplo, la línea 102 para acudir en caso de que haya una situación de violencia contra niños o niñas. Y ahí, en teoría, en el caso de la ciudad de Buenos Aires hablo, el gobierno de la ciudad, a través de las defensorías de niñas y niños, tiene que poder dar respuesta a una situación. Por supuesto que eso no sucede porque quienes laburan en esos organismos están en condiciones de total precarización y porque no hay una política real por parte del gobierno de la ciudad que busque abordar las situaciones de violencia que sufren las niñas y los niños. Pero suponiendo que eso existiera, no se conoce. Y eso también es un problema. Por lo pronto, voy a hacer el ejercicio al que nos invitaba Lila, porque hoy estoy en un mal día, entonces voy a seguir cayendo con la cosa del pesimismo. Pero para no hacer eso,
Sí, lo que tenemos que, digamos, tatuarnos en nuestra piel es que nuestra tarea como educadores y como educadoras, antes que enseñarle un contenido al chico o a la chica, es hacer su vida más bonita. Y si nos cuesta hacer su vida más bonita, es hacer su vida menos supliciosa o menos un padecimiento. Porque la realidad objetiva es que 3 de cada 4 chicos en nuestro país está por debajo de la línea de la pobreza. Lo que quiere decir que hay necesidades básicas que no pueden satisfacer. Lo que en criollo significa que en gran medida la pasan como el orto. Entonces, nuestra responsabilidad, nuestra tarea es que la pasen menos como el orto. Y para eso tenemos que poder mirar lo esencial. Lo esencial hoy es que no lo caguen a piñas, o que no la caguen a piñas, o que no la acosen o que no la abusen. Y para eso necesitamos estar en contacto, como contaba Lila, como contaba Lara, en función de las diferentes estrategias que se dieron desde el Isauro y que nos tenemos que poder dar como maestros o maestras, y también saber a dónde acudir, en el caso de que algo de eso podamos identificar. Y Ahí, Santi. agrego algo más, ¿no? Saber a dónde acudir y tener la voluntad, el deseo y la constancia de insistir para que se cumpla con lo que debe ser, lo que dice la ley, ¿no? Porque es muy difícil, pero bueno, es parte del trabajo de los docentes como representantes del Estado, y muchas veces los últimos, ¿no? El último contacto que tienen muchos de esos pibes y pibas con el Estado es la escuela. Entonces es la obligación de la escuela, ¿no? Y es uno de los compromisos que debemos asumir. Santi, ahí Nati te proponía que cuentes qué es el adultocentrismo. Bueno, cortito. Al plantear el adultocentrismo como... A ver, empiezo de otra manera. La idea es pensar el adultocentrismo como un sistema de dominio, como una forma en la que se organizan y en la que tienen lugar las relaciones sociales, y en particular las relaciones intergeneracionales. Lo que quiere decir que a los chicos y a las chicas, en función del criterio de la edad, se les habilitan o se les restringen el acceso a determinados bienes sociales, culturales, económicos, simbólicos. Y el adultocentrismo en el cotidiano se traduce en violencias concretas, que las nombramos como violencias adultistas, y que tiene que ver con la forma en particular en la que se discrimina, se segrega o se maltrata a los chicos y a las chicas por la edad. La más habitual, y que tiene que ver con no considerarles personas con capacidad de pensar, es decirles: vos de esta conversación no participás porque sos un chico. O más en cotidiano, no te metas en las conversaciones de adultos, digamos. Por supuesto que si hay una conversación que es en el marco de una intimidad entre personas adultas, desde luego que no tiene que participar ese chico o esa chica, pero ese no es el problema. El problema es que cuando se conversa sobre cualquier cuestión, se excluye a chicos y a chicas por la edad. Seguramente ustedes, en función de su propia niñez o de los sentidos comunes que están presentes en nuestra sociedad, se les van a ocurrir 1000 frases adultistas. Cuando seas grande vas a entender, no opines de esto porque no sabes nada, no te metas en política porque no lo entendés, en esta casa mando yo, cuando seas grande pone tus reglas, un millón de frases o ideas que lo que hacen es negarle al chico o a la chica su condición de sujeto social, y al mismo tiempo justificar la exclusión de todas las decisiones que le afectan, y también justificar la idea de las personas adultas de que los chicos y las chicas en última instancia son un objeto del cual podemos disponer.
Porque está claro que desde que entró en vigencia la Convención de los Derechos del Niño, ya no hablamos de objetos, sino de sujeto de derecho. Pero en la práctica cotidiana, cuando el chico llega al médico, el médico o la médica, con buena onda, le pregunta al pibe, che, ¿qué te duele? Y le contesta al papá o le contesta a la mamá. O cuando no, el médico o la médica directamente le pregunta al adulto, digamos, invisibilizando, negando, no pudiendo ver que ahí hay una persona que es la que va al médico porque se siente mal. Y solo por nombrar dos cosas más cortitas, el adultocentrismo lo que hace es justificar la violencia física, sin meterme en un problema de creencias. No hace mucho el Papa Francisco dijo que a veces viene bien un buen golpe a tiempo, pensando en la educación, ¿no? Esta idea de que la letra con sangre entra sigue presente en nuestras sociedades, por supuesto que no del mismo modo que hace 50 años, en donde directamente era legal que a los pibes y a las pibas les peguen en la escuela, pero sí somos muy tolerantes y justificamos la violencia física cuando no la justificamos ni la toleramos en caso de que sea entre personas adultas, ¿no? Y la otra cuestión, para no hacerlo mucho más largo, tiene que ver con la prohibición arbitraria en la participación de determinadas actividades. Y la voy a nombrar porque es la polémica, no la vamos a discutir ahora, porque si no termina acá el encuentro, pero hay todo un debate en torno al trabajo de los niños y las niñas, que no es lo mismo que el empleo, que no es lo mismo que plantear que los chicos y las chicas tienen que ir a trabajar en la industria, pero nuestra sociedad prohíbe cualquier tipo de actividad económica a las niñas y a los niños. Cuando digo niña y niño, digo persona hasta los 17 años y 365 días. Y bueno, eso también es algo que el mundo adulto ha decidido sin hacer parte y no escuchando las voces de aquellos chicos y chicas que por ahí con 14 años quisieran poder desarrollar una actividad económica 2 horas por semana y no pueden hacerlo porque está prohibido. Al mismo tiempo sucede masivamente que los pibes y las pibas de sectores populares trabajan en su vida cotidiana. Entonces, bueno, es esa doble moral con la que funcionan nuestras sociedades, ¿no? Bueno, acá en el chat hay otra pregunta de un estudiante que dice, ¿cómo articulan lo legal de lo personal? O sea, cuando hay que estar aislados, pero saben que para esa persona es como borrarla completamente. Yo puedo seguir optimista. Valen todos los estados de ánimo y situaciones y las inestabilidades como las podamos. Nos agarraban en mayo y éramos una tristeza. Ahora como hay algo medio con algunos logros, hay algo que tiene el Isauro que a mí siempre me parece muy fantástico. Yo estoy muy afortunada, me siento muy afortunada de ser parte, que tiene todo el tiempo una pedagogía amorosa extrema. Hay una búsqueda constante de hacerle saber a la otra persona que es pensada, que es querida, que es extrañada. Y entonces en todos los espacios de encuentro que fuimos descubriendo y armando, los escritos, los materiales, los mensajes, imagínense que para poder tener un grupo de WhatsApp con estudiantes los tenemos 20 contactos y nos escriben un domingo y dicen hola profe, y es un hola, y siempre es los queremos, las extrañamos, ya nos vamos a volver a encontrar. Hace poco tenemos un grupo de Facebook de la secundaria, un grupo cerrado, como un poco de cartelera de novedades y de pavadas que nos hagan sentir que estamos. Y subimos un video del viaje del año pasado. La secundaria se fue a Tucumán a hacer una baldosa por Isauro Arancibia, que es un desaparecido de 24 de marzo de 1976, es asesinado, no desaparecido, ayúdame, Lila. Voy a decir pavadas. Y
hicimos un video hace poquito y se los compartimos y les propusimos soñar con un nuevo viaje. En este contexto parecemos chiflados que estamos proponiéndoles esas consignas. Y a la vez es una, no sé, es una ventana al que esto va a cambiar, a que los estamos esperando, a que hay una escuela que está imaginando que va a volver a viajar con sus estudiantes, como sin... Entiendo que cuando decían lo legal es que al revés, como quisimos ser cuidadosos y cuidadosas en la escuela, entonces a la entrega de mercadería a todo el barrio, si nos pasábamos de amorosos, empezábamos a hacer lío con la salud y con los contagios, entonces hubo que volver a tomar medidas y hacer de eso un resguardo, y ahí lo creativo, la disposición y el compromiso, y lo que decía Lila hace un rato también de un posicionamiento político de necesidad, fue cambiar esa estrategia por otra y acercarles los materiales y las mercaderías y organizar eso por horarios. O sea, es en el marco de lo legal y lo cuidadoso, cómo seguimos contando que estamos acá, que los estamos esperando, que la seguimos pensando y que estamos dispuestos a revisarnos constantemente en las estrategias que vamos armando a propósito de sus necesidades, sus demandas, todo lo que nos siguen demostrando que nos estamos extrañando. ¿Fui muy optimista? Lo justo y necesario. Si les parece, vamos introduciendo un poco la última pregunta o la siguiente. Igual queda todo abierto ahí para la discusión. Que era, bueno, como saben, el Normal 5 es un profesorado de inicial, de primaria, y que tiene una definición institucional en la de educación popular, pero que está como muy situado de ser docentes en escuelas, principalmente, también en programas, en diferentes espacios, y nos interesaba que nos puedan contar si se les ocurren creemos que en estas otras experiencias hay mucho saber que es importante que se lo apropien los futuros docentes, y nos interesa que puedan dar algunos de esos consejos, de esos saberes que van construyendo en sus experiencias, que creen que está bueno que los futuros docentes empiecen a apropiar. Obviamente creo que fueron circulando en lo que fueron diciendo, pero hacer nuevamente el trabajo por ahí de traerlo y decirlo, para que nos lo carguemos en la mochila, y bueno, y sí de la mano de quizás los nuevos desafíos que se vienen, ¿no? Para las escuelas en estos tiempos, que son los desafíos de siempre, pero quizás potenciados. Bueno, pavada de pregunta. Para mí, lo que tenemos que, como docentes, que es fundamental, es que seamos desobedientes. O sea, que no permitamos que nos corran con el miedo, que es el sistema educativo se basa en el temor y en la obediencia. Todo se sostiene así. El miedo a perder el año, el miedo al sumario, el miedo a la sanción, todo el tiempo está circulando y los maestros y maestras reproducimos boludeces por miedo. O sea, nosotros en el Isauro no podíamos sacar a los pibes sin autorización. Un pibe que vive en la calle solo, sin autorización no sale, ¿no? Bueno, nosotros los vamos a llevar igual. Vamos a poner en el registro que están en situación de calle, aunque nos hagan un sumario. Me parece que pensar en ser desobedientes, pero no desobedientes al pedo, sino desobedecer para garantizar el derecho a la educación, desobedecer la ridiculez de un sistema rígido que no contempla al que llega. Si un pibe llega a la escuela a 11:30, un niño o un adolescente, uno debe decirle, qué suerte que llegaste, vamos a poder trabajar media hora, no expulsarlo, ¿no? Y pensar y preguntarle qué te pasó.
eso creo que es una cosa muy importante que les podemos transmitir, yo que estoy ya jubilándome. Y otra cosa es que nada, ningún docente ni nadie puede hacer nada solo y que tiene que siempre trabajar con otros docentes. En la escuela siempre va a haber algún compañero que te va a hacer la gamba, con quien vas a poder pensar cómo intervenir con este pibito que viene con un bollo o con lo que sea, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que quiero transmitirles, ¿no? Trabajar con otros y ser desobedientes. No morfarse esa que nos hacen creer que hay que ser sumisos y obedientes. Bueno, acá dijeron varias cosas interesantes. Una que tiene que ver con el amor pedagógico, que fue lo que me enseñó un profesor en la facultad, que me hizo un chiste. Amor pedagógico. Y uno eso, que es lo que están diciendo ustedes. Lo otro, la desobediencia. El sistema institucional es un sistema de opresión que fue pensado casi como una institución militar y que todos fuimos aceptando o no, y en soledad siempre, porque ese es otro error. Tenemos que armar las redes y obligar a que se armen las redes y considerar cuál es la vida de ese estudiante, por qué está como está y por qué llegó al lugar donde llegó en el momento en que llegó. Cuando yo era chica, y hace mucho tiempo de eso, se decía que un maestro era maestro todo el camino de su vida y por todos los lugares donde pasaba. Y después yo llegué a escuchar en el Normal 5 quien dijo: a mí me enseñaron para estar adentro del aula, de la puerta para afuera yo no tengo nada que ver. No sé por qué, dónde había aprendido eso. Y creo que si bien es cierto que la educación popular un poco se da de patadas con la institución, porque quiere cambiar el mundo, es cierto que tiene un montón de grietas, y por esas grietas nos tenemos que meter siempre, y no dejar de meternos, porque, como le dije yo al inspector de una escuela, a la directora de una escuela de mis hijos, el inspector lo tiene usted, yo no tengo inspector, como madre. Y como yo tengo que ver por dónde ando para romper esa estructura rígida, piramidal, y no sé, se inventarán modos. Pero por eso me preocupa que están muy ausentes los docentes en esta historia. Están trabajando el triple o el cuádruple y nadie se hace mucho problema por eso. Bueno, quieren trabajar, que sigan trabajando. Y yo escuché el otro día, los sindicatos no quieren volver a clase en la ciudad de Buenos Aires, y estuvieron 4 meses sin trabajar, o 5 meses sin trabajar. ¿Quién dijo eso? No estoy escuchando las voces de docentes que reclamen porque se los considera prescindibles en esa discusión. Me parece que hay que ser un poquito más rebelde. Personalmente. Iba a decir algo que tenía que ver con esto, de que la educación popular tenemos que, bueno, criticarlo todo, como hemos dicho, cuestionarlo todo, y además hacer de los sujetos pedagógicos conciencia de que son sujetos de cambio social, que son sujetos históricos, que la historia, como dice Freire, no es un dato dado,
que el porvenir no está dado, y nosotros lo tenemos que hacer. Elsa, ¿vos terminaste? Sumo acá lo que dejó Iván en el chat, si te parece. Porque no, efectivamente no se está pudiendo conectar bien. Para no caer en el fatalismo, creer que las cosas son así y no pueden cambiarse, es imprescindible pensar las herramientas que nos hagan reconocer y caracterizar esta situación límite. Ese percibido destacado es el centro de nuestras acciones transformadoras que provoquen otras acciones transformadoras. Es necesaria una pedagogía de la esperanza, que se sustenta en los saberes populares de la experiencia que nos transmiten los y las compas que están luchando contra la crisis pandémica. Y cualquier otra crisis, desde sus diversas trincheras. Tenemos que reconocernos en red en esas luchas para pensarnos parte de las pedagogías disruptivas y subversivas. Me parece que en este momento, con lo que dijo Iván, me dio pie para algo, y es para saludar al pueblo boliviano, que como otros pueblos de la Via Yala, están diciendo que no a todo lo que sea impuesto, que solo quieren su manera de vivir, su manera de sentir, su manera de encarar la vida, y entonces me parece que es un muy buen ejemplo. Y a todos nuestros compañeros que están luchando por los humedales, por combatir los incendios y todo esto que nos están haciendo junto con la pandemia, porque lo hacen otros y no nosotros. Tenía una pregunta, ¿no? Tanto Elsa y Iván como Santiago le hablaron ambas partes de rebeldía, ¿no? Esta rebeldía, me imagino, pienso, está contextualizada desde dos, o sea, está mirada desde dos perspectivas diferentes, ¿no? Uno sería desde las infancias, y bueno, no me quedó muy claro tampoco el trabajo que se lleva a cabo en Pañuelos en Rebeldía, pero bueno, me gustaría que con esto me quede más claro. En sí, si hay una diferencia en esa concepción de la rebeldía. ¿Diferencia respecto de qué estás diciendo? De tomas de acción, en la politización capaz, no sé. Bueno, uno de los eslóganes nuestros tiene que ver con la memoria y la justicia, que viene alimentada por las madres. Y las madres han hecho un trabajo, si querés, pacífico, de resistencia y rebelión. Y lo siguen haciendo porque tienen 80 y pico y 90 y pico de años y siguen haciendo lo mismo, denunciando, recordando, enseñándonos a todos a construir mundos distintos. Entonces me parece que va por ahí la cosa. Al menos es el camino que yo elegí ideológicamente. Santi. Por ahí sumo algunas cositas. Relacionando la pregunta de Lucas y la intervención de Lucas y la pregunta por ahí que nos hacían desde la coordinación del encuentro. Yo creo que la rebeldía
que también podríamos decirle desobediencia, un poco tomando lo que planteaba Lila, en el acto educativo o en nuestro rol como educadores y educadoras, tiene que ver con politizar. Me parece que ese es uno de los principales desafíos que tenemos por delante. Porque si algo ha logrado, digamos, la cultura hegemónica, la cultura represora, si algo ha logrado es hacerle creer a la sociedad en general y a muchos docentes en particular que política es algo que no tiene que tener lugar en la escuela. Y la educación popular, digamos, el legado freireano es justamente el contrario. Y desde una perspectiva no adultocéntrica, me parece que ese desafío se multiplica al buscar politizar no solo entre docentes, entre educadores, entre trabajadores y trabajadoras, sino también junto a los chicos y a las chicas. ¿Por qué no nos incomoda que no haya centro de estudiantes en escuelas primarias? No debería pasar que haya una escuela primaria sin un centro de estudiantes. Saludablemente existe una ley nacional que promueve el acompañamiento a la creación de centros de estudiantes en escuelas secundarias. Eso es un logro muy importante. Pero debería ser algo que nos resulte intolerable que no haya centros de estudiantes en escuelas primarias. Para eso primero tenemos que sacarnos de la espalda la idea propia de nuestra sociedad adultocéntrica que tiene que ver con los chicos y las chicas de primaria no se pueden organizar, o los chicos y las chicas de primaria no van a poder llegar a un acuerdo, o los chicos y las chicas de primaria, esta es la peor de todas, no van a tener un pensamiento propio, porque lo único que van a hacer es reproducir aquella idea que les diga o la maestra o la mamá, ¿no? Desde una lógica bien adultista y patriarcal. La realidad es que las chicas y los chicos tienen pensamiento propio, del mismo modo que tienen influencias, ¿no? No busco con esto plantear que no existan influencias en los chicos y en las chicas, pero seamos sinceros, todas las personas que estamos acá tenemos influencias. Entonces yo cuando hablo y digo lo que pienso, digo lo que en función de lo que conversé con mis compañeras y con mis compañeros, en función de lo que le leí a ese chaboncito Paulo Freire, o en función de un montón de otras influencias que me hacen pensar. Un poco como de una forma, digamos, propia y un poco en ese diálogo. Y de eso se trata el conocimiento, ¿no? Nunca el conocimiento nace de un repollo, sino que es un proceso. Bueno, la cultura adultocéntrica le niega a las niñas y a los niños su condición de sujetos pensantes. Entonces, un desafío, entre tantos, creo que tiene que ver con desadultizar la escuela, en particular la escuela primaria. La escuela secundaria también, desde luego. Y en este sentido, promover como docentes, como educadores y como educadoras, espacios de toma de decisiones de los chicos y de las chicas. Y asambleas, no solo para discutir sobre las cuestiones de conducta, que es un poco muchas veces a lo que nos invitan, ¿no? Hacer una asamblea para conversar sobre la regla de convivencia. Eso es clave, porque toda sociedad, todo grupo tiene que poder establecer de forma colectiva sus propias reglas. Toda comunidad se crea la comunidad cuando se construyen las reglas. El problema es cuando las reglas se imponen. Bueno, eso es lo que pasa sistemáticamente con las nuevas generaciones. Se les imponen las reglas. Por eso el otro desafío es trabajar con las chicas y los chicos su propio adultocentrismo. Porque para los pibes siempre lo mejor y lo más importante y lo más valedero va a ser lo que diga o su compañera o compañero más grande o el adulto o el profesor. Entonces, eso se nos presenta como un desafío porque politizar no solo, creo, tiene que ver con sindicalizarse. Por supuesto que eso es importante, es valioso, el sindicato es un espacio, es una herramienta, pero politizar también es con los compañeros de la escuela, con la comunidad y con los pibes.
yo puedo sumar algo más de estos tiempos de pandemia. Algo vinculado con la rebeldía que entiendo que poder para la población con la que laburamos, poder garantizar escolaridad es hacer rebeldía, hacer crecer sus proyectos de vida y acompañar en esos logros y en sus sueños y en sus deseos también es una manera de rebelarse contra las políticas neoliberales, contra la continuidad de gobiernos de exclusión y de invisibilización y de sostener políticas económicas que siguen negando sueños. Y algo que sucedió muy hermoso en este tiempo es que en el Isauro se armó una biblioteca virtual, que puedo pasar el chivo y puedo pasar el link si lo quieren. Es una biblioteca muy hermosa que se completa de manera colectiva, es decir, cualquiera puede tener un material que le parezca que es interesante, que lo quiera compartir, y es un espacio de socialización de documentos, textos que creamos que nos vienen bien, y busca también democratizar el acceso a la información, y en estos tiempos donde lo virtual parece también que algunas cosas se nos fueron como acercando, creo que es un espacio interesante y amoroso para conocer, y tiene algo tiene una, bueno, si quieren les puedo leer algo más, cortito. Me va a quedar medio pesada, pero ¿qué problema hay? Dice, en una parte de la presentación de la biblioteca, dice quiénes somos. Y me parece que puede, a ver si algo de esto nos identifica un poquito. Y dice, ¿quiénes somos? Somos quienes crecemos desde el pie, somos un proyecto pedagógico gestado en las desobediencias necesarias para garantizar el derecho a la educación de aquellos que el sistema educativo deja fuera. Somos una escuela que late, que potencia libertad y creatividad, una escuela pública que practica el pensamiento crítico y solidario. Somos parte de las resistencias milenarias, desde las resistencias de los pueblos indígenas, pasando por todas las resistencias de nuestro pueblo hasta el hoy. Nos proclamamos plurinacionales y anticolonialistas. Mantenemos viva la memoria por la verdad y la justicia. Somos nuestro compromiso con la voz de las mujeres y de toda la población silenciada. Somos quienes defendemos la tierra y a todas las especies con las que compartimos el mundo. Somos quienes sostenemos la solidaridad como valor primario y creemos que la patria es el otro y que vivir debe ser y puede ser maravilloso para todos. Siguiendo a Simón Rodríguez, inventamos, erramos y nos reinventamos. Pasen a chusmear la biblioteca, les voy a dejar el link. Está eso, Lara, si quisiera dejarlo ahí en el chat, genial, y después lo podemos ir compartiendo. Obvio. Muy hermoso. Vamos a ir cerrando, así, ya que varios se tuvieron que ir y así no nos vamos desgranando. Nati, hay un aporte acá en el chat, ¿lo comparto? Dale. Antes de como la instancia final. De Alejandra para todos. No le dan participación a los chicos en la formación de centros de estudiantes. Los adultos que acompañan influyen ante un conflicto en tapar lo que ellos quieren expresar a gritos. Con esto del uso de la tecnología ha quedado expuesto uso de la pornografía de profesores, el poder los tienen ellos, me preocupan los padres, donde se minimiza protegerlos, supongo, protegerlos incorrecto, crear divisiones entre jóvenes, el poder y la verdad la tienen los adultos. Mientras haya docentes comprometidos como ustedes, nada está perdido. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo. En principio, la verdad que lo que nos imaginábamos del encuentro cuando lo pensamos superó ampliamente las expectativas. Me parece que, digamos, sigue siendo un gran logro poder encontrarnos y tramarnos y seguir pensando, ¿no?, el sistema educativo y esas grietas en las cuales generamos
otras cosas, ¿no? Otros vínculos, otros conocimientos, otros sentidos. No sé si alguien más quiere compartir algo. Acá Iván agradece eso, replicar los agradecimientos. Los agradecimientos. Claro, y es muy interesante eso, esa junta que se puede dar entre tres experiencias tan distintas y cercanas, ¿no? Poner en diálogo experiencias como el Isauro, como Panuelos, como esta idea del Miguelito, del adultocentrismo. Creo que el adultocentrismo y la educación popular tienen mucho para explorar. Es verdad, esta idea de pedagogía, que en verdad es andragogía, digo, uno tan acostumbrado a pensarlo desde los adultos y empezar a explorar diferente con las niñas en otras edades, hay mucho para bucear, que acá empezó a tejerse de a poquito y me parece muy interesante. Y más para pensarnos como futuros docentes. Sí, otra cosa que también nos gustaría que vayamos construyendo, en la página del Antón armamos un mural como de comentarios y de la huella de cada uno y cada una de nosotros que participamos, hicimos el Antón. Así que ahí vamos a pasar el link para dejar esto, o textos, o sensaciones, o reflexiones. Así también nos queda ese regalo colectivo. ¿Ustedes pueden pasar la grabación en algún momento? Sí, también. Sí. Hacemos un aplauso de esos virtuales, no sé. Abrimos todas las cámaras y los audios y nos aplaudimos por haber logrado este encuentro entre todos. Bueno, estamos, ¿no? Gracias. Bueno, agradecemos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el Antón sigue, va a tener un cierre el sábado. Están invitados a ir explorando los distintos momentos. Tiene propuestas sincrónicas y no sincrónicas, y todo se accede por ese link. Y bueno, nos seguimos encontrando en este Antón y en los que vienen. Felicitaciones, es un laburazo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.